Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE Santo Domingo. Nosotros vamos a introducirnos en el tema de lentes con respecto a la materia de física. Comenzaremos con una breve introducción para adentrarnos al tema. Bueno, vamos a introducirnos en el tema con la historia de los lentes. El estudio de las distintas teorías que a lo largo de la historia han surgido para interpretar los fenómenos luminosos es un buen ejemplo lo que ilustra la evolución del método seguido por los científicos, siempre abierto a cambios y sometido a la prueba definitiva de verificación experimental. Modelo organizacionista y los primeros modelos físicos se basaban fundamentalmente en analogías sacadas del comportamiento de los seres vivos. La definición de las lentes. Las lentes son objetos transparentes limitados por dos superficies esféricas. O por una superficie esférica y otra plana. Puede ser el lente semiconvexo o semicóncavo, un ejemplo, y que se hallan sumergidas en un medio, asimismo transparente, normalmente el aire. Son esenciales para la corrección de defectos visuales y componentes de instrumentos ópticos, cámaras fotográficas, telescopios, microscopios, etc. Las propiedades de los lentes se deben a la refracción de la luz que pasa a través de ellos. La formación de imágenes a través de los lentes. La construcción de imágenes en los lentes se realiza aplicando tres propiedades siguientes, que son: todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco, y todo rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Al momento que un rayo está pasando por el centro óptico, no va a tener ninguna desviación. Todo rayo que pasa por el foco se refracta paralelo al eje principal, siendo S la distancia del objeto a la lente. Por decir, tenemos un objeto, supongamos que este es el objeto y la lente está aquí. Entonces la lente la distancia entre lente y objeto es S, y S' la imagen de la distancia de la imagen a la lente, pero de la imagen refractada, la imagen que se ha traspasado en alguna superficie. Puede ser una pared o esto, y también F' es la distancia focal. Si la lente es convergente, F' es un foco real, F es mayor a 0, F es positivo. Y si la lente es divergente, F' es virtual y F' es igual a 0, F' es menor que 0. Clases de lente. Existen convergente, convergente y divergente al último. En la convergente, características de la imagen. Cuando la distancia es mayor que el doble, distancia focal es real, menor e invertida. Y en la misma lente convergente, cuando S es igual a 2, la distancia focal es real, igual e invertida. Y cuando es convergente y la distancia focal es menor que S y S es menor que 2, distancia focal es real, mayor e invertida. Estas son propiedades. Convergente, cuando S es igual a F, no se forma la imagen, lo que explicamos anteriormente. Y cuando S es menor que F, es virtual, es mayor y es derecha, o es decir, la imagen está así, no se va a poner así hacia abajo. Divergente, en cualquier punto es virtual, menor y derecha. Vamos con construcción de imágenes con lentes. Se tienen en cuenta los siguientes elementos: aumento en los espejos y en las lentes es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto Y. Se cumple que Y' sobre Y es igual al aumento. Plano óptico es el plano central de la lente. Centro óptico es el centro geométrico de la lente. Tiene la propiedad de que todo rayo que pasa por él no sufra desviación alguna. Eje principal o eje óptico es la recta que pasa por el centro óptico y es perpendicular al plano óptico. Focos principales son dos puntos. Tenemos el foco
objeto, que es F, y foco imagen, que es F', correspondientes a cada uno a su superficie exterior de la lente e interior, en donde se cruzan los rayos o sus prolongaciones de que inciden sobre la lente paralelamente al eje principal. Distancia focal es la distancia entre el centro óptico y el foco. Cuando un rayo incide sobre el lente paralelamente al eje, el rayo emergente pasa por el foco de la imagen. Las reglas de construcción de una imagen en las lentes. Las trayectorias de los infinitos rayos que salen de un objeto están definidas por las siguientes reglas. Todo rayo que marcha paralelo al eje óptico antes de entrar a la lente pasa al salir de ella por el foco imagen F'. Todo rayo que pasa por el foco objeto F llega a la lente y se refracta en ella, emergiendo paralelo al eje óptico. Todo rayo que pasa por el centro óptico, que es el centro geométrico de la lente, no sufre ninguna desviación alguna. Para localizar el punto imagen que de un objeto da una lente, debemos construir por lo menos la trayectoria de dos de los rayos más arriba mencionados. En el punto de cruce se forma el punto de la imagen. Potencia de los lentes. Se denomina potencia o potencia óptica, potencia de refracción o de convergencia a la magnitud física que mide la capacidad de una lente o de un espejo para hacer converger o divergir un haz de luz incidente. Cuando dos o más lentes delgadas se encuentran en contacto, la potencia óptica del sistema completo se puede aproximar por la suma de las potencias de cada lente. Los requerimientos esenciales son un centro de curvatura, un centro óptico, un eje principal o eje óptico, un eje secundario, un foco, es decir, foco imagen y foco objeto, y la distancia focal imagen. Se mide en metros, la potencia se mide en dioptrías, es decir que tenemos una dioptría es igual a un enfoque menos 1. Aquí tenemos la fórmula de la potencia, que sería igual a 1 sobre el foco. Ya. Tipos de lentes. Lentes convergentes son aquellos cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes. En este tipo de lentes, todo rayo que pase paralelamente al eje principal, al refractante, se junta a su foco. Las lentes convergentes forman imágenes reales de objetos. Se clasifican en lentes biconvexas y lentes plano-convexas. Las lentes biconvexas hacen referencia a una lente con dos superficies esféricas y convexas iguales. La lente biconvexa se crea con su primera superficie centrada sobre el origen y la segunda superficie posicionada debajo del eje X. El parámetro de abertura podría denotar un círculo, un rectángulo o un polígono, dependiendo del número y del tipo de elementos listados por él. Las lentes plano-convexas denotan una lente con una superficie plana en una cara y una superficie esférica convexa en la otra cara. La lente convexa plana se crea con su primera superficie centrada sobre el origen y la segunda superficie posicionada debajo del eje X. Lentes divergentes. Son cuerpos transparentes realizados en material orgánico o mineral que pueden refractar la luz y formar una imagen. La luz que incide perpendicularmente sobre una lente divergente se refracta desde el plano focal para poder separar los rayos que llegan a ellos, y se clasifican en bicóncavas, planocóncavas y convexo-cóncavas. Las lentes bicóncavas hacen referencia a una lente con dos superficies esféricas y convexas iguales. La lente biconvexa se crea con una primera superficie centrada sobre el origen y la segunda superficie posicionada debajo del eje X. El parámetro de abertura podría denotar un círculo, un rectángulo o un polígono dependiendo del número y del tipo de elementos listados por él. Los parámetros característicos de la lente biconvexa son distancia focal, apertura de la lente y grosor de la lente. Lentes plano-convexas.
Denota una lente con una superficie plana en una cara y una superficie esférica y convexa en la otra cara. La lente convexa plana se crea con una primera superficie centrada sobre el origen y la segunda superficie... Lentes plano-convexas. Denota una lente con una superficie plana en una cara y una superficie esférica y convexa en la otra cara. La lente convexa plana se crea con su primera superficie centrada sobre el origen y la segunda superficie posicionada debajo del eje X. El parámetro de abertura podría especificar un círculo, un rectángulo o un polígono, dependiendo del número y del tipo de elementos listados por él. Los parámetros característicos de la lente convexa plana son abertura de la lente y grosor de la lente.